Buenos días, jóvenes y señoritas, estudiantes. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el aprendizaje sobre un tema muy importante, el primer tema de lo que es la formación de compuestos en química, ¿sí? Para ello, yo les he traído un ejemplo de lo que podríamos hacer para ayudarnos a estudiar. En química, lo que nosotros debemos hacer más que todo en química inorgánica, es aprendernos la tabla de valencias. A veces aprender la tabla de valencias es algo difícil, porque debemos memorizar, pero debemos encontrar diferentes métodos para poder hacer que esto no sea tan duro para nosotros, ¿verdad? Entonces yo para eso les voy a mostrar lo que yo hice y lo que a mí me facilitó, por ejemplo, aprender, ¿no? Y son la elaboración de fichitas. Fichitas con los nombres de cada uno de los elementos, donde estas fichitas me muestran, como en el ejemplo de acá, el símbolo del elemento. Este símbolo del elemento yo tengo que reconocerlo, ¿verdad? Donde lo vea, lo voy a reconocer y tengo que saber cuál es su nombre y qué valencia tiene este elemento, ¿ya? Ahora bien, si solamente me muestran la fichita y me ponen el símbolo, tal vez si yo no sé, no tengo todavía la práctica, entonces no voy a poder responder, ¿verdad? Esta me ayuda a memoria. ¿Por qué? Porque en el reverso yo le pongo el nombre del elemento y la valencia que éste tiene. ¿Ya? Entonces, este elemento, por ejemplo, es el itrio, la Y, su nombre es itrio, y su valencia es +3. ¿Ya? De igual forma podemos hacerlo, o lo hacemos con todos los elementos que vamos a poder encontrar en la tabla de valencias. Aquí yo tengo, por ejemplo, Li, ¿verdad? Li, ¿cuál es Li? Ah, ya. Es el litio, y su valencia es +1. De la misma forma tengo aquí otro elemento, Ni. Ni, ¿qué será? Ah, es el níquel y su valencia es +2, +10. De esa forma podemos ir elaborando nosotros fichitas de los diferentes elementos, ya sean metales, no metales o los polivalentes. ¿Está bien? ¿Ya? De la misma forma, para dar inicio a esta clase, yo me he elaborado igual una ayuda a memoria que me va a servir para recordar, por ejemplo, eh, en los compuestos que vamos a desarrollar en un momento. ¿Sí? Me dice mi fichita, metal más oxígeno 2. Este oxígeno 2 es el oxígeno molecular, ¿ya? Entonces me dice, ¿qué se obtendrá de la mezcla de un metal más el oxígeno molecular? Me dice mi fichita que voy a obtener un óxido básico, ¿ya? Un óxido básico. Eso lo vamos a ir desarrollando en un momento, ¿ya? Para eso yo voy a permitirme mostrarles unas imágenes y así les voy a explicar mejor, ¿ya? Empezamos entonces. Vamos a ver los compuestos binarios oxigenados. Estos compuestos binarios oxigenados, ¿qué son? Binarios nos indica dos elementos diferentes, entre los cuales la palabra oxigenados me dice que va a estar el oxígeno, va a ser uno de los elementos, y el otro va a ser un metal o un no metal, ¿ya? Los compuestos binarios oxigenados son varios, ¿ya? Son varios grupos que lo forman a estos. Entre ellos están los óxidos básicos, los óxidos ácidos, los peróxidos, los superóxidos, ¿listo? Pero en esta ocasión nosotros vamos a dar inicio con lo que son los óxidos básicos. A estos óxidos básicos también se los denomina óxidos metálicos. Óxidos metálicos, ¿por qué? Porque están formados, su nombre aquí dice óxido, ¿ya? Por oxígeno, y metálico me indica que está formado también por un metal, ¿ya? Entonces, nosotros podemos unir un metal cualquiera, por ejemplo el calcio, el hierro, el sodio, el magnesio y demás, lo vamos a unir a el oxígeno. ¿Por qué aquí les pongo en la imagen oxígeno 2? Porque el oxígeno es un gas, pero no es un gas perfecto. Y al no ser un gas perfecto, este debe de encontrarse en el ambiente siempre entre dos átomos de oxígeno. No puede encontrarse solo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos al oxígeno 2, cuyo nombre se le da oxígeno molecular, ¿sí? Ahora bien, vamos a formar su ecuación. ¿Cómo se forma la ecuación de este tipo de
óxidos, ¿ya? En toda ecuación siempre vamos a encontrar dos partes. Una primera parte en la que vamos a encontrar a los elementos que se van a unir, ¿ya? Y en la segunda parte vamos a encontrar a los elementos, perdón, a los compuestos que se van a formar de esta unión, ¿sí? Vamos a ver entonces, en esta ecuación específica de los óxidos ácidos, primero vamos a encontrar al metal. Vamos a poner el signo más que indica unión y seguido el oxígeno molecular. Posterior a ello vamos a poner una flechita. Esta flechita se denomina flecha de reacción, que nos indica cuál es el sentido de la reacción, de dónde a dónde va a ir la reacción, ¿ya? Y por último, aquí nos indica qué es lo que vamos a obtener de esa unión. Del metal más el oxígeno molecular obtenemos un óxido básico, ¿ya? Vamos a reemplazar. Si nos dice metal, vamos a reemplazar por el litio, por ejemplo. Lo vamos a unir al oxígeno molecular, ¿ya? Y vamos a obtener, en este caso, lo que se denomina óxido de litio, ¿ya? Reemplazando lo que son sus símbolos, el litio, habíamos indicado hace un momentito, que tiene símbolo Li. Lo unimos al oxígeno molecular, que está representado por el símbolo del oxígeno, con subíndice 2. Y la flecha nos indica que vamos a formar el óxido de litio, que está formado por dos átomos de litio y uno de oxígeno, ¿sí? Muy bien. Ahora, esa era la forma larga de escribir a este compuesto. Ahora existe una forma más corta, donde no vamos a escribir toda la ecuación, sino lo vamos a hacer de manera directa, a través de la notación, ¿ya? La notación tiene sus reglas también. ¿Cuáles son? Nos dice, primero debemos escribir el símbolo del metal, seguido del símbolo del oxígeno. Una vez que ya hemos escrito ambos símbolos, debemos recordar qué valencias tienen cada uno. Los metales tienen valencia positiva, ¿verdad? Algunos tienen solo una valencia, otros tienen hasta dos valencias. En el caso del oxígeno nos dice su valencia siempre constante en este tipo de compuestos es -2. ¿Ya? Una vez que ya hemos recordado qué valencias estos tienen, debemos realizar el intercambio de estas valencias. ¿Qué quiere decir? La valencia con la que está trabajando el oxígeno se va a ir como un subíndice, aquí en abajito, al metal. ¿Qué es un subíndice? Ya lo habíamos recordado anteriormente. Un subíndice son numeritos pequeños que se ponen en la parte inferior derecha del símbolo de un elemento, ¿ya? Entonces nos indica que esta valencia que tenía el oxígeno debemos ponerlo como subíndice al metal. Y de la misma forma, la valencia del metal debemos ponerlo como subíndice al oxígeno. Esa es la forma en la que estos dos elementos se van a unir, compartiendo entre ellos sus electrones, ¿ya? De esa forma realmente logran una unión, porque si no hubiese compartimiento, no habría la formación de ese compuesto. Algo más que quiero mencionarles en esta parte. Acá cuando recordamos las valencias de los elementos, debemos reconocer también si estas valencias fueran pares. Si fueran pares, debemos simplificar. Es decir, acá tenemos el oxígeno 2 y en el metal, como ejemplo, puede estar el 4, ¿sí? De algún elemento. Ambos fueran pares, debemos simplificar. Hacemos la mitad de 2, sería 1, y la mitad del 4 sería 2. Y una vez realizada esa simplificación, recién realizamos el intercambio de valencias. En caso de que los dos no fueran pares, entonces recién realizamos el intercambio de valencias de manera directa. Nos vamos a ir con un ejemplo. Por ejemplo, si unimos el hierro con el oxígeno, primero siempre tenemos que ponerle al hierro, ¿verdad? Y luego al oxígeno. Después nos dice recordar valencias. Ya. El hierro tiene dos valencias, ¿verdad? +2 y +3. Podemos utilizar cualquiera de sus valencias. En este caso vamos a utilizar +3, ¿sí? Y el oxígeno siempre va a trabajar con su valencia -2. En este caso, por ejemplo, vemos que el hierro y el oxígeno tienen valencias, no los dos son pares, solo uno, el del oxígeno, y el del hierro es impar. Entonces no podemos simplificar.
Entonces tenemos que realizar directamente el intercambio de valencias. El 3 se va a ir donde el oxígeno y el 2 se va a ir donde el hierro. Y como resultado tendríamos este compuesto formado. Tenemos aquí el símbolo del hierro, tenemos el símbolo del oxígeno, ese es el orden que deben de tener, y la valencia del oxígeno que estaba acá se ha venido donde el hierro como subíndice, y la valencia del hierro se ha ido hacia el oxígeno como subíndice también. Ahora bien, lo que sí no debemos copiar es los signos de cada uno de las valencias. En este caso, por ejemplo, tenemos oxígeno 2 menos, ¿verdad? Ese signo negativo no debemos copiarlo, simplemente el numerito va acá. En el caso del hierro, lo mismo. Este signo positivo no se copia acá para cuando ponemos ya el subíndice, ¿sí? Muy bien, entonces esa es la forma de hacerlo más rápido, este tipo de compuestos, escribirlo más rápido, la notación de estos compuestos. Habíamos indicado anteriormente que notación es escribir al compuesto, ¿verdad? Ahora bien, lo que sigue es darle un nombre a estos compuestos. La nomenclatura entonces nos permite justamente eso, darle un nombre a los diferentes compuestos que podemos ir formando. Y para eso tenemos 3 tipos de nomenclaturas, ¿verdad? Vamos a iniciar con esto. La nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional, ¿qué establece? Establece que los compuestos deben tener un nombre genérico que indica la función o el grupo al que pertenece ese compuesto y un nombre específico que va a indicar el elemento principal de ese compuesto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más utiliza la nomenclatura tradicional? Utiliza prefijos y terminación. En nuestro caso específico de los óxidos básicos, va a utilizar solamente terminaciones. 2 terminaciones, ya la habíamos indicado anteriormente. La terminación oso, que se utiliza para la menor valencia de los elementos, y la terminación ico, que se utiliza para la mayor valencia de los elementos. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí un elemento. ¿Cuál es el elemento este? Muy bien, es el litio. El litio lo vamos a unir al oxígeno molecular. Estamos haciendo la formación desde su ecuación. Esto nos va a dar como resultado a este compuesto ya unido. Donde tenemos el litio, tenemos al oxígeno, y si nos recordamos aquí la valencia del litio es más 1 y la valencia del oxígeno es menos 2. Como no son pares, intercambiamos. El 2 del oxígeno se vino ya acá donde el litio y el 1 del litio ya está escrito acá. No lo vemos, el 1 del oxígeno. ¿Por qué? Porque el simple hecho de escribir un símbolo habíamos indicado que ya es un átomo de ese elemento. Es por eso que en química no utilizamos el número 1 para subíndices, por ejemplo. ¿Ya? Ahora bien, este compuesto que ya hemos formado, ¿qué nombre tendrá? Tiene que tener 2 nombres, ¿verdad? El nombre genérico y el nombre específico. El genérico, por la presencia del oxígeno, va a ser óxido, y el específico va a venir a nombrar aquí al elemento principal, que es el litio. Entonces vamos a tener como nombre óxido de litio, ¿ya? Ahora bien, les mencioné hace un momento que utilizamos en esta nomenclatura la terminación oso e ico. En este caso, no estamos utilizando ni la terminación oso ni la terminación ico. ¿Por qué? Porque este elemento solo tiene una valencia. Entonces le ponemos la preposición de, seguido del nombre genérico y el nombre del elemento principal, en este caso el litio. ¿Ya? Así lo vamos a nombrar entonces a los compuestos que estén formados por elementos que tienen solamente una valencia. Otro ejemplo, tenemos al hierro. Hace rato ya lo habíamos hecho su ecuación, ¿verdad? Al hierro, si lo unimos con el oxígeno molecular, vamos a obtener este compuesto acá. Hierro 2, oxígeno 3, ¿verdad? Nuevamente, para que no nos olvidemos. ¿De dónde ha venido este 2? Ah, pues ha venido de la valencia del oxígeno. ¿Y este 3 de dónde vino? Ah, vino pues de la valencia del hierro. ¿Listo?
Como no eran pares, simplemente lo hemos intercambiado. Ahora, ¿qué nombre va a tener este compuesto? Obviamente su primer nombre es óxido, ¿verdad? Vamos a ver. Óxido es así. Pero ahora nos fijamos acá su nombre específico. Sí está mencionando al hierro, pero está utilizando una terminación, la terminación ico. ¿Por qué? Porque el hierro, habíamos indicado, tiene dos valencias. Valencia más 2 y valencia más 3. La valencia más 3 es con la que ahora está trabajando. Y ese 3 es su valencia mayor. Es por eso que acá el nombre de este compuesto termina en ico, que indica mayor valencia. ¿Sí? Entonces nos dice acá, el hierro entonces está trabajando con su mayor valencia. ¿Listo? De esa forma lo nombramos en la nomenclatura tradicional. Ahora bien, tenemos otra nomenclatura también, ¿verdad? La nomenclatura stock. Esta nomenclatura stock, ¿qué característica tiene? Igual va a nombrar como primer nombre la palabra óxido, es decir, al grupo al que está perteneciendo este tipo de compuestos, y como segundo nombre nos dice, sí o sí le vamos a poner la preposición de, seguido del nombre, del primer nombre. Ahora, seguido de la preposición de va a ir el nombre del elemento principal normal, como es nomás, ¿ya? ¿Por qué? No utilizamos ni prefijos ni terminaciones en este tipo de nomenclatura, porque al final del nombre del elemento principal vamos a poner su valencia entre paréntesis y con números romanos, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Ya lo teníamos el ejemplo descrito hace rato, ¿verdad? Acá, al óxido de litio. Así era la nomenclatura tradicional. Ahora, ¿cómo será la nomenclatura stock? Nos dice, óxido de litio también es. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acá la voy a mencionar, la voy a nombrar a la diferencia. Nos dice que pone su valencia entre paréntesis y con números romanos. En este caso, por ejemplo, el litio solo tiene una valencia. Entonces nos dice que no deberíamos de escribir esta última parte. Entonces, para los elementos que solo tienen una valencia y no existe posibilidad de confusión, no se pone al final su valencia. Yo sí lo puse. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes reconozcan cuál es la diferencia entre una y otra nomenclatura. ¿Sí? Solamente entonces por fines didácticos, para que reconozcamos. Pero en el caso, entonces, vuelvo a mencionar, de aquellos elementos que solamente tienen una valencia, no es necesario escribir su valencia. ¿Sí? Vamos a seguir con nuestro otro ejemplo, ¿ya? El que habíamos mencionado hace rato también. ¿Qué nombre tenía? En la nomenclatura tradicional tenía el nombre de óxido férrico. Y como habíamos dicho, su mayor valencia. Ahora en la nomenclatura, ¿esto cómo se llama? Se llama óxido de hierro. Pero ¿qué pasa? Óxido, obviamente, porque tiene oxígeno. Habíamos dicho que siempre le ponemos la preposición de y seguido el nombre del elemento normal. En este caso sabemos que es el hierro. ¿Por qué? Porque al final le vamos a poner acá su valencia entre paréntesis y con números romanos. ¿Sí? Nos dice entonces acá, óxido de hierro 3. ¿Qué quiere decir? Que el hierro está trabajando con su valencia 3. ¿Ya? Como esta nomenclatura no utiliza terminaciones, entonces tenemos que hacer reconocer con qué valencia está trabajando el elemento principal para poder hacer la forma. ¿Sí? Ahora bien, vamos a continuar con otra nomenclatura más. ¿Cuál es? La nomenclatura IUPAC, también llamada geométrica, habíamos dicho, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver cómo se lo nombra el mismo compuesto anterior. A ver, recordamos, en la nomenclatura tradicional es óxido de litio. En la de stock también es óxido de litio, ¿verdad? Y en la de IUPAC, ¿qué nombre tendrá? Tiene el nombre de monóxido de litio. Ahora decimos, ¿pero por qué? Recordamos que esta nomenclatura, la nomenclatura IUPAC, utiliza prefijos numerales. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, ¿verdad? ¿Qué nos indica cuántos átomos de cada elemento hay en la fórmula? ¿Ya? El prefijo mono me indica 1, di me indica 2, tri me indicaría 3, tetra 4, penta 5 y así sucesivamente.
¿sí? En este caso específico tenemos, nos dice acá la fórmula, un oxígeno y dos litios. Por eso escribimos mono, que nos dice uno, monóxido, un oxígeno, de dos litios. Entonces tenemos eso en nuestra fórmula. Si me dieran solamente el nombre del compuesto, en la nomenclatura UPAC me dice monóxido de dilitio. Ah, ya, me tengo que recordar que este compuesto tiene un oxígeno con dos litios en su composición. ¿Sí? Para nuestro siguiente ejemplo, entonces, ¿cómo sería el nombre que le vamos a dar en la nomenclatura UPAC? Dice que tenemos que nombrar 3 oxígenos y 2 hierros. ¿A cuál va a ser su nombre? Aquí está. Trióxido, 3 oxígenos con 2 hierros. Di-hierro. Entonces, ese es su nombre en la nomenclatura UPAC. Trióxido de di-hierro. ¿Sí? Entonces, así es como se lo nombra en la nomenclatura UPAC, este tipo de compuestos. ¿Muy bien? Nos recordamos, la nomenclatura UPAC se diferencia porque utiliza prefijos numerales que indican la cantidad de átomos de cada elemento en la fórmula. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a recordar de forma general la nomenclatura de estos compuestos. Ya teníamos ahí nosotros nuestra ecuación y nuestro compuesto formado. ¿Qué nombre tiene? Dice en la nomenclatura tradicional, recordando, era óxido de litio. En la de stock también es óxido de litio. Estamos aumentando aquí un pedacito ahí para que no diferenciemos la valencia entre paréntesis y con números romanos, pero sabemos que es solamente en este momento por fines didácticos. En los elementos que solo tienen una valencia no es necesario que la escribamos. Y en la nomenclatura UPAC lo vamos a nombrar como monóxido de dilitio. Un oxígeno con 2 litios. Eso es lo que está formando a este compuesto. Muy bien. En el caso, por ejemplo, del hierro, del compuesto que habíamos formado con el hierro, tenemos la nomenclatura tradicional, me dice que se llamaba óxido férrico. ICO, habíamos indicado, mayor valencia. La nomenclatura tradicional utiliza terminaciones y prefijos. En la nomenclatura stock, ¿qué nombre había tenido? Diferente, ¿verdad? Óxido de hierro. ¿Por qué? Porque al final ponemos su valencia entre paréntesis y con números romanos. Y en la nomenclatura UPAC me dice 3 oxígenos con 2 hierros. Eso tiene esta mi forma. Y es así, ¿verdad? Trióxido de di-hierro. ¿Ya? Entonces, con eso hemos hecho ya un resumen general de cómo se nombran a los compuestos que habíamos formado inicialmente. No es difícil aprender química, o no es difícil incluso escribir y nombrar los compuestos inorgánicos. Lo que sí necesitamos para eso es aprendernos las valencias de cada uno de los elementos, que van a ser los elementos principales que van a formar estos compuestos. Y les recuerdo nuevamente, para eso podemos hacernos así, fichitas memoria, ¿verdad? Que nos indica el símbolo del elemento. Por detrás tengo el nombre del elemento y la valencia. Yo puedo hacer un jueguito y me pongo yo misma, ¿no? La fichita y digo, este es, ¿qué nombre? Es el níquel, ya listo. ¿Cuál es? Su nombre es níquel y su valencia es +2 +3. Listo, tengo un premio. Yo mismo me puedo dar un premio, un incentivo también para realmente memorizarme estos elementos. Sí, es muy importante para la notación y nomenclatura que sepamos todo esto, ¿sí? Ahora bien, queridos estudiantes, es tu turno. Es el turno de ustedes. Es su turno. Háganlo ustedes. Yo sé que ustedes pueden, yo sé que todos podemos, porque el que quiere, puede, ¿verdad? Ahora bien, les muestro acá simplemente imágenes de los diferentes elementos que podemos encontrar en nuestro entorno. Siempre están en nuestro entorno y nosotros por eso debemos identificarlos. Es necesario que los conozcamos, porque tenemos que saber si algunas cosas son buenas para nosotras y otras cosas no lo son, ¿verdad? Aquí tengo ejemplos, por ejemplo, del potasio, donde lo encontramos en diferentes frutas y vegetales. Ahí tenemos el tomate, tenemos la zanahoria y demás, ¿ya? Ahora, al menos con nuestra emergencia sanitaria, nosotros debemos de consumir diversidad de alimentos para fortalecer nuestras defensas. Tenemos al litio, que lo habíamos mencionado anteriormente.
¿Que para qué lo utilizamos? Por ejemplo, para elaborar baterías. El sodio no falta en diariamente para nosotros. ¿Por qué? Porque lo utilizamos, por ejemplo, en la sal. En la sal está siempre presente el sodio. El calcio, que lo podemos encontrar en la concha de los moluscos, que lo encontramos también en la leche y en sus derivados, ¿verdad? Y que también es necesario para nosotros, para que nuestros huesitos estén fortalecidos. Tenemos al magnesio presente en lo que va a ser la clorofila, que le da el color característico a las plantitas, ¿verdad? Verde, ese verdecito que tiene. El berilio, que lo podemos encontrar por ejemplo, en las esmeraldas, ¿ya? Entonces, todos los elementos que nosotros encontramos, que vamos a aprender, se encuentran a nuestro alrededor. Y es bueno saber dónde está y para qué nos sirve, ¿ya? Ahora es tu turno, decíamos, ¿verdad? Realiza tus ejemplos. Cada uno de nosotros puede realizar gran cantidad de ejemplos, pero siempre van a ser los mismos. ¿A qué me refiero? La notación y la nomenclatura en química no cambia. Entonces siempre nosotros vamos a llegar al mismo punto, ¿sí? Por eso es necesario que aprendamos todo lo que es simbología y valencias de los diversos elementos que encontramos en nuestro entorno, de los metales, no metales y de los denominados polivalentes. ¿Sí? Es muy importante. Muy bien, queridos estudiantes, hasta nuestra próxima clase. Espero les vaya muy bien. Y ya saben, el que quiere, puede. Hagámoslo. Yo sé que ustedes pueden, queridos estudiantes. Muy bien, con todo esto habíamos terminado este tema. Este es un tema muy bonito. Este es un tema que podemos realizarlo en cualquier momento. Pero para eso, como les decía, debemos de aprender la tabla de valencias, saber lo que son las reglas que nos indican cada una de las nomenclaturas y listo. Con eso ya estamos. Vamos a hacer capísimos y yo sé que todos vamos a poder. Muy bien, queridos estudiantes, hasta nuestra próxima clase. Que les vaya bien.